Buenas tardes, soy Estefanía Velas, trabajo en Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Para nosotras es un placer estar aquí con ustedes en un conversatorio que nos parecía importante abordar, pero con lo sucedido en la última semana en nuestro país, en México, la relevancia de hablar de las políticas de mano dura en este país se vuelve incluso más evidente. En esta ocasión nos acompañan distintas mujeres increíbles. Ahorita las iré presentando individualmente, pero nos acompaña Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, nos acompaña Isabel Reguerena, la coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres, nos acompaña Ruth Fierro, directora de CEDEM, y nos acompaña Juanita Cruz, Berenice de Arcia, María Aguilar y Rocío Cruz, compañeras de Tzomei Tzuk, mujeres organizadas de Chiapas. Son mujeres que han dedicado parte de su vida, de su activismo, a precisamente monitorear, documentar los diferentes costos que tienen las políticas de mano duras en México y que hemos invitado para que nos ayuden a entender por qué es importante y relevante tener esta discusión y de qué manera o sobre qué tipo de cosas podemos estar al pendiente ahorita en estos tiempos de pandemia. Nomás, ahorita cada una lo abordará, pero nomás un poco para aclarar a qué nos referimos con políticas de mano dura. Nos referimos a un enfoque que pretende resolver problemas sociales a través del uso de la fuerza, a través del castigo. Hay, por supuesto, diferentes grados y creo que eso es parte de lo que abordaremos al día de hoy, pero la apuesta principal es querer resolver un problema a través de la amenaza de la fuerza, a través de la amenaza del castigo. Esto puede ser desde el problema de violencia, el problema de la corrupción, ¿no? Precisamente creo que ahorita, como nos platicarán varias de ellas, una de las cosas que tenemos en el país es que primero y antes que nada queremos resolver todo con cárcel, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar aquí con ustedes y ya sin más queremos que sean intervenciones puntuales. Sabemos que pues esto de lo virtual tampoco es que dura mucho tiempo. Entonces, quiero empezar dándole la palabra a Isa. Como dije hace poquito, Isa es la coordinadora del área legal, de área políticas públicas, perdón, de X Justicia para las Mujeres, una organización feminista que trabaja el acceso a la justicia para las mujeres y que tienen esta visión donde no solo se preocupan por las mujeres que buscan al Estado para obtener justicia, sino incluso las mujeres que están en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, desde aquí, Isa, me gustaría un poco para entrarnos en calor, que nos platiques un poquito, o sea, cómo entienden ustedes en X esto de las políticas de mano dura, específicamente en lo que a las cárceles, por ejemplo, se refiere, y de qué manera o qué tipo de impactos han ido viendo en su trabajo que existe en el país sobre esto. Hola, muchas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, Intersecta, por este conversatorio. Creo que hoy más que nunca es algo muy, muy importante de discutir. Me siento muy afortunada de estar en esta mesa con mujeres que admiro muchísimo. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, como ya decía Estefanía, desde X Justicia para las Mujeres nos hemos dado a la tarea de un poco investigar a las mujeres privadas de la libertad y trabajar con las mujeres privadas de la libertad y liberadas. Y un poco quisiera platicarles cómo empezamos a trabajar con ellas para explicar un poco lo que significa la cárcel y lo que hemos encontrado desde el trabajo de investigación hasta el trabajo directo con mujeres. Más o menos alrededor de 2016, X decide empezar a trabajar el tema de mujeres privadas de la libertad porque empezamos a ver que debido a la guerra contra las drogas lanzada por el presidente Felipe Calderón, había un efecto desproporcionado en el encarcelamiento de mujeres. Si bien las mujeres representamos entre el 5 y 7% que estamos en las cárceles, los delitos contra la salud representan la razón número 1 por la que las mujeres están en prisión y también vimos un aumento desproporcionado en el fuero común. En 2 años encontramos que aumentaron en el 103% las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados contra la salud.
Esto, más o menos los hombres se incrementaron a la mitad. Entonces, cuando empezamos a ver estos números, lo que es natural es preguntarnos por qué estaba pasando esto. Y es así como empezamos a investigar y lo que encontramos es que la mayoría de las mujeres que son privadas de la libertad por estos delitos se encuentran en la pirámide baja, en la parte baja de la pirámide criminal. Es decir, la mayoría de las mujeres están por posesión con fines de comercio, es decir, las que mal llamamos mulas. Y claro, al estar en esta situación, están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad de ser detenidas. Y además empezamos a ver un poco el perfil de estas mujeres. La mayoría de estas mujeres venían de educación básica, eran principales cuidadoras, ¿no? El 80% de las mujeres, entre el 80 y el 90% son principales cuidadoras, y tenían muy pocas oportunidades de empleo. Y aquí sí me gustaría un poco, porque cuando le ponemos historia y narrativas a los números, sí me gustaría un poco contar rápidamente la historia de Gaby. Gaby es una mujer indígena de Oaxaca que la violan y cuando tiene a su bebé a los pocos meses, el bebé no soportaba la cabecita. La lleva con un doctor y le dice, le tengo que hacer una tomografía y la tomografía costaba alrededor de 2,000 pesos. Si alguien en el pueblo se le acerca a Gaby y le dice, a ver Gaby, nada se gana gratis, si empiezas a llevar estos paquetitos a la Ciudad de México, te voy a dar dinero. Y es así como Gaby empieza a transportar esta droga, marihuana, y la detienen y la condenan por 10 años. Este, Realmente la pregunta aquí, y por eso cuento siempre esta historia, es porque queremos llenar las cárceles de Gaby. O sea, Gaby realmente hace más inseguro el país. Este, la verdad es que creo que ya hay muchísimas historias como Gaby. Y que esto nos lleva al segundo tema. También otra cosa que encontramos es que la mayoría, y esto tiene que ver más con el sistema penal que el sistema penitenciario, que va de la mano, la mayoría de las mujeres que fueron detenidas, que realizamos entrevistas, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto lo podemos ver estadísticamente en la encuesta nacional de personas privadas de la libertad, específicamente el enfoque y la afectación de la militarización. Las mujeres que fueron detenidas por los marinos, 41% fueron, afirmaron haber sido víctimas de tortura sexual y el 21% de las mujeres detenidas por el ejército fueron violadas sexualmente. Y esto quiero decirles que de las entrevistas que yo realicé en diferentes centros penitenciarios, de las 15 mujeres detenidas por Fuerzas Armadas que yo entrevisté, todas habían sido torturadas sexualmente durante su detención. Esto es un poco el perfil y la consecuencia un poco de tratar del tema de eh, la guerra contra las drogas como un problema social, que no es social, que no ha funcionado, una política de seguridad fallida y cómo los efectos que tienen las mujeres y un poco de las historias. Ahora, también me gustaría hablar brevemente sobre un segundo elemento, que es qué pasa con las mujeres después que salen de prisión, ¿no? Y aquí nosotros trabajamos con una red de mujeres liberadas, que son mujeres liberadas por diferentes delitos. Y aquí nos hemos dado cuenta que la prisión tiene efectos devastadores en sus vidas, ¿no? Ellas te cuentan, primero nos damos cuenta, te cuentan efectos devastadores, por ejemplo, en salud mental, ¿no? Tenemos el caso específico porque hay que ver las interseccionalidades, ¿no? De Kenia, una mujer trans que la ponían en confinamiento solitario por el simple hecho de depilarse las cejas y tienen grandes efectos en salud mental, en el ámbito laboral, ¿no? Con el tema de antecedentes penales. Para buscar vivienda, tenemos casos donde a muchas mujeres no les rentan por haber estado privadas de la libertad, y esto también tiene que ver con una falta de política de reinserción. Desde X hicimos un informe sobre reinserción social y nos dimos cuenta que las políticas de reinserción, sobre todo postpenitenciarias, son casi nulas. Salvo la Ciudad de México, que tiene el Instituto de Reinserción Social, la verdad la mayoría de los estados como mucho les dan un folleto, ¿no? Entonces tenemos esta historia recurrente de que las mujeres las dejan salir a las 2 de la mañana sin un peso, donde literal cuentas historias donde una le habló a una investigadora de la UNAM
que se hizo amiga cuando fue a hacer la investigación y cuando le pidió al taxista el celular, pero hay mujeres que se quedan, o sea, las sueltan a la mitad de la madrugada, y no hay un apoyo. En México no existen casas de medio camino. Entonces, también los efectos de la cárcel tienen toda una afectación en las mujeres y en su entorno. Y creo que con esto terminaría. Muchísimas gracias, Isa. Ahí se me fue un poco de decir la dinámica y ya me adelanté un poco. Lo que queremos hacer en este conversatorio es, a ver, como han señalado muchos de los ya miles de conversatorios que hay sobre la pandemia está exacerbando problemas que ya existían. Es un poco en esta primera ronda. Nos gustaría que aborden precisamente, o sea, los problemas que ya teníamos en México relacionados con las políticas de mano dura, y en una segunda ronda, de qué manera estos problemas están siendo por lo general exacerbados, aunque hay excepciones, pero exacerbados en el contexto de la pandemia. Entonces, ahorita, Isa, gracias un poco por darnos el panorama de uno, quiénes están en las cárceles, dos, siendo una organización feminista, o sea, no es solo un asunto de hombres, aunque tan desproporcionadamente sean los hombres quienes están en las cárceles, por supuesto que nos habla de masculinidad, pero también es un fenómeno que afecta directamente a mujeres. Y un poco para hacer el vínculo con el trabajo de Catalina Pérez Correa, que es nuestra siguiente panelista, mencionaste algo fundamental, que es lo importante que resulta tener en nuestro radar las políticas que se implementaron y exacerbaron en la llamada guerra contra las drogas, ¿no? O sea, bueno, las cárceles son mucho más viejas, pero justo bajo el paradigma de la guerra contra las drogas empezamos a ver una serie de movimientos, entre ellos que Catalina también le ha dado seguimiento, y ya te cedo la palabra con eso, Cata, que es, además de esta persecución exacerbada que vemos a los delitos relacionados contra la salud, los delitos de drogas, otra de las políticas clave fue el despliegue militar. Entonces, con eso, Cata, me encantaría que nos contaras un poquito más al respecto. Gracias, Estefanía. Y dice que estoy... ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Sí? Bueno, gracias, Estefanía, y gracias, Intersecta, y a Nick por organizar esto. Es un honor estar con todos ustedes. Y sí, yo quisiera nada más empezar muy brevemente, porque a veces se nos olvida cómo llegamos al estado en el que estamos en términos de la participación militar tan extensa que hay hoy en México. Esto sucedió en el 2006, aunque hay una larga historia del militarismo en México. El punto de no retorno en realidad fue en el 2006, con los primeros despliegues que realizó el entonces presidente Felipe Calderón. Y ahora se habla de que el despliegue militar tenía que ver con la delincuencia organizada y el combate a la delincuencia organizada, y no fue así. Los primeros operativos en realidad tenían que ver con el tema de las drogas. Les quería yo nada más leer muy brevemente. En la presentación del primero de los operativos, que fue el 11 de diciembre del 2006, apenas a unos días de haber entrado como presidente, salieron a anunciar el primer despliegue, que era el operativo Michoacán, y decía el entonces secretario Francisco Javier Ramírez Acuña: informamos a los mexicanos el inicio de la operación conjunta Michoacán, con un despliegue de más de 5,000 efectivos para esta operación, en la cual se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos, establecimientos de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Y cuando uno ve cada uno de estos anuncios sobre los operativos, era muy claro que la razón discursiva para desplegar al ejército fue las drogas. Y entonces me parece que es importante tener eso presente, porque las drogas y la política de drogas ha sido una excusa para mantener una política punitiva en contra de las mujeres, que ha sido además muy, muy desigual, no nada más en contra de las mujeres, sino en contra de ciertos sectores poblacionales, campesinos de ciertas zonas del país, jóvenes pobres de las zonas conurbadas y de las mujeres. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, para el 4 de enero del 2017, el gobierno federal ya había enviado otros soldados
otros operativos a Tijuana, 3.500 soldados a Tijuana, luego siguieron otros operativos en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango, y bueno, ahí se recorrió en el resto del país. Para el final del sexenio, el 2012, del final del sexenio de Felipe Calderón, ya había 60,000 soldados en el país, que entonces nos parecían muchísimos, ¿no? Hoy esta cifra palidece cuando vemos lo que ha pasado a lo largo del sexenio de Peña Nieto y en este sexenio que es la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Simplemente con la creación de la Guardia Nacional, este cuerpo en el que la Constitución se estableció, este cuerpo como un cuerpo de seguridad civil, pero en la práctica lo que se creó fue un cuerpo militar que tiene mando militar, armamento militar, adiestramiento militar y con plazas asignadas dentro de la Sedena. De los 80,000 elementos que hoy tiene la Guardia desplegados en el país, bueno, esto fue a principios del año, 63,000 eran miembros de la policía militar o de la policía naval. Es decir, 80% de la Guardia Nacional para marzo de este año eran miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde están desplegados? No sabemos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tareas de seguridad pública están haciendo? Tampoco sabemos, ¿no? Pero bueno, a este número además hay que agregar todos los elementos de las Fuerzas Armadas que ya están desplegados haciendo otras tareas que no tienen que ver con seguridad pública. Los proyectos de reforestación, la prevención de adicciones, la construcción de aeropuertos, la vigilancia en zonas estratégicas, el transporte de hidrocarburos, los manejos de los bachilleratos militarizados, ahora el plan DN3 para atender la epidemia de COVID, ¿no? Y aquí, pues, lo que vemos es un ejército, un cuerpo de represión que está construido para la eliminación de enemigos. Esa es conceptualmente la idea del ejército, es no un cuerpo que realiza seguridad pública conjuntamente con la ciudadanía, sino es un cuerpo que protege a la nación de enemigos. Cada vez crece más y tiene más dinero. Y esto lo traigo a cuenta porque ahora con todas las manifestaciones que hemos visto por los abusos de la fuerza policial en Estados Unidos, hay reclamo que se ha hecho en Estados Unidos de defund the police, ¿no? Quítenle los fondos a las policías. Que no quiere decir desaparezcan las policías, quiere decir básicamente hay que quitarle a la policía todos los recursos que se le han puesto y que en realidad no corresponden a las policías, sino que tendría que estar realizando otras instancias de la sociedad. Y lo mismo vemos en México, ¿no? Habría que haber un reclamo en el cual se quite recursos al ejército para darse a todas estas cosas que hoy está realizando el ejército y que no toca. Yo quisiera nada más terminar con una mención muy rápida, ¿no? A pesar de que ya está el ejército con los tamaños que tiene, que es un cuerpo de represión realizando tareas que no le corresponden, y entonces tenemos al ejército realizando llamadas de atención por violencia intrafamiliar o riñas en las calles o problemas de robos en el transporte público. A pesar de tener ya el ejército en todas estas actividades, parece que eso no es suficiente. Y entonces hace poco el presidente López Obrador emitió este acuerdo por el cual se da la posibilidad a que ya sin estar y formar parte de la Guardia Nacional se le dé a los militares ya como militares la posibilidad de estar desplegados en las calles. Y a diferencia de la Guardia Nacional, que tiene un régimen de fiscalización criticable, hay muchas cosas que decía al respecto, pero hay un régimen de fiscalización, el acuerdo presidencial simplemente despliega a los militares en el país sin ningún tipo de control. Y es importante subrayar que esto se dio en plena epidemia, ¿no? Este acuerdo se emitió en plena epidemia con las medidas de mitigación vigentes. Cuando fue la discusión de la Guardia Nacional, inicialmente se propuso como un cuerpo militar y hubo un enorme debate público muy nutrido y tuvieron que llegar a consensos con la cual se tuvo que escuchar a la opinión pública y ceder para crear finalmente la Guardia Nacional, por lo menos legalmente, como un cuerpo civil. Y aquí no sucedió nada de esto. Se emitió este acuerdo presidencial que no, además no es decreto, es un acuerdo emitido en plena contingencia, pero que tiene los efectos de una norma general, aunque está disfrazado como un acuerdo, ¿no? Es una simulación y así como el carácter civil de la Guardia Nacional, este es un acuerdo que simula ser una cosa que no es. Y me parece que esto es importante y quisiera después llegar un poco
al tema de esta política de mano dura que representa la emisión de este acuerdo y la creación de una Guardia Nacional Militar. Muchas gracias, Cata. Creo que esto, las políticas, o sea, podríamos hacer nada más un panel de por qué, o sea, todo lo que se esconde en las políticas de drogas y todo lo que en el nombre de combatir el abuso de las drogas se ha hecho. Pero eso un poco quiero usar lo que acabas de decir, o sea, se despliega todo el ejército, una parte tiene que ver, o sea, con los arrestos, las detenciones, que también lo vemos reflejado en lo que dice Isabel, o sea, hombres y mujeres arrestados y encarcelados por militares, por marinos en las cárceles, pero otro tiene que ver con toda la serie de violaciones a derechos humanos que se han desatado desde entonces. De nuevo, no son viejas, nomás estamos tratando de entrar en contexto de cómo llegamos aquí para entender también qué está pasando en la pandemia. Y desde ahí, Ruth, me gustaría, tú desde Chihuahua, en el CEDEM, llevan años viviendo, viendo, documentando distintos de estos abusos cometidos por militares, aunque no solo. Nos encantaría que nos cuentes un poquito cómo se vive desde allá en Chihuahua, cuáles son los efectos de estas políticas que ustedes también han ido detectando. Bueno, pues hola a todas, buenas tardes a quienes nos acompañan en esta transmisión. También agradecer mucho a Intersecta por ponernos a conversar sobre estos temas tan relevantes para nuestro país, ¿no? Bueno, primero empezar a decir que estas políticas de mano dura, ¿no? Además de esta estrategia muy concreta en donde los militares encabezan como los operativos o realizan las acciones de seguridad pública, también se viven otros fenómenos. Por ejemplo, y eso fue muy común y es todavía muy común, como las fuerzas civiles también terminan estando a cargo de exmilitares, ¿sí? Entonces, terminan estando a cargo de exmilitares que lo que hacen es replicar todo el modelo y todo el esquema y toda la lógica militar a fuerzas de seguridad civiles, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez, bueno, que nosotras estamos en Chihuahua, pues tuvimos conocimiento de lo que pasa, de lo que pasó en Ciudad Juárez, de lo que pasa, y ahí fue ampliamente criticado el desempeño del secretario de Seguridad Pública Municipal, que fue Julián Leizaola, un exmilitar que además venía de otra entidad federativa también con bastantes quejas por su actuación, quejas de violaciones a derechos humanos. Y durante su administración, únicamente en uno de los años de su administración, que fue durante el 2013, los aumentos, las detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal aumentaron de forma exponencial, ¿no? Llegando a ser hasta 100,000 arrestos de jóvenes. Acá hay que decir que varias organizaciones documentaron que estos arrestos eran principalmente de jóvenes en situación de pobreza, ¿no? Entonces vemos también cómo suele haber una pues criminalización de la juventud y de la pobreza. Y bueno, otros tipos de políticas de mano dura que pudimos ver también acá en Chihuahua, que lo consideramos que debe entrar o incorporarse como políticas de mano dura, fue el intento de aumentar penas, incluso imponer penas ilegales, como fue en Chihuahua en algún momento. Teníamos la prisión vitalicia, ¿no? La cadena perpetua, ¿no? Y incluso se llegó a proponer, el gobernador llegó a anunciar, el gobernador anterior, César Duarte, el exgobernador, llegó a anunciar que quería proponer una reforma para que se instalara la cadena perpetua, la pena de muerte en Chihuahua, ¿no? Esto un poco en contra de la Convención Americana. Y bueno, lo que desde el CEDEM también hemos advertido en este tiempo, que como ya lo decía, el operativo está vigente en nuestra entidad desde el 2008. Lo que pudimos documentar fue el impacto diferenciado que tiene
también esto en las mujeres, ¿no? La presencia de mayores militares en las calles tiene un impacto diferenciado en las mujeres, las cuales, además de estar expuestas a los abusos, las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, a lo que lo está todo el mundo, también, y como ya lo decía, existe un alto índice de registros, de denuncias de acoso o de violencia sexual en contra de las mujeres, ¿no? Sobre esto hicimos un informe junto con la organización WOLA, en donde se daba cuenta de esto. Y bueno, uno de los casos que nosotras documentamos desde el CEDEM sobre violaciones a derechos humanos es precisamente el caso de la familia Alvarado. Es una familia que, bueno, son 3 personas que desaparecieron a manos del ejército el 29 de diciembre del 2009 en el ejido de Benito Juárez, que está en el municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Y esta familia que fue detenida a manos del ejército, llegó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por no haber obtenido justicia en las instancias locales. Y este caso de la Corte Interamericana emitió una sentencia para México, que es obligatoria, por supuesto, porque México ha aceptado la jurisdicción, la competencia contenciosa, si no, no pudiera dictar la sentencia. Y aquí se establece, en esta sentencia se establece la obligatoriedad para México de que cuando va a utilizar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, debe apegarse a determinados estándares que ya adelantaba un poco también Catalina, ¿no? Ahí la Corte es muy clara en esta sentencia, que es jurisprudencia obligatoria, lo repito y lo repetiré muchas veces. El párrafo 182 dice que cuando excepcionalmente se utilicen las Fuerzas Armadas, deben de seguir el estándar de temporalidad, de estar fiscalizadas, de estar subordinadas a las fuerzas civiles y reglamentadas. Y como ya lo decía Catalina, lo que recién pasó el 11 de mayo con el despliegue que se permitió, no se apega de ninguna forma a esta sentencia de la Corte. Gracias. No, pues digo, ahorita ya en la segunda ronda vamos a entrar todavía más al acuerdo, pero creo que entre lo que han dicho las dos, o sea, los efectos están desde el día 1, que esto no, o sea, y esto me parece importante, o sea, las políticas de mano dura, ¿por qué son algo criticables? Creo que todas han ido dando distintas razones, pero es primer lugar y antes que nada, no necesariamente resuelven el problema que dicen que van a resolver, pero número 2, empiezan a generar toda otra serie de violaciones, toda otra serie de problemas que recaen además sobre ciertas poblaciones más que otras en particular. Y para esto también, y ya para concluir esta primera ronda, me gustaría que escucháramos a las compañeras de Someshuk, que por desgracia no están acompañándonos en vivo, pero nos mandaron su participación en un video. Ellas son parte de una organización de mujeres que trabaja precisamente el tema de migración, que en sí mismo nos parece otra vez otro ejemplo de cómo uno se plantea primero y antes que nada como un problema, y 2, es un problema que se busca abordar también a base de amenazas y castigos, y que desde Chiapas nos cuentan cómo, otra vez, desde antes y luego en una segunda ronda, cómo están viviendo esta situación en la pandemia. Vamos a transmitir el video. Mi nombre es Juana Cruz Jiménez. Yo trabajo en la organización de Someshuk, Mujeres Organizadas, y pues tenemos un albergue donde albergamos a mujeres migrantes y pues hemos recibido de los diferentes países, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y Cuba. Estamos trabajando en la defensa de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres migrantes. Mi nombre es Bere, pertenezco a la organización Someshuk, Mujeres Organizadas AC. Platicando un poco sobre las políticas migratorias de mano dura,
Desde la organización hemos detectado una tremenda criminalización. Esto lo vemos en dos momentos. La primera, que tiene que ver con la criminalización hacia las personas migrantes, y la segunda, una criminalización hacia las personas defensoras de derechos humanos. En la primera, pues nos hemos podido sentar con las mujeres albergadas y platicar con ellas. Nos han comentado que la detención en muchas ocasiones es arbitraria, e incluso hay personas que ya llevan un documento regular migratorio y pues los llevan a estas estancias migratorias en Comitán. En la segunda, pues vemos también que, hemos detectado que la Guardia Nacional y la Policía Municipal han estado haciendo rondines frente a la organización, y pues eso lo sentimos como un hostigamiento hacia nuestra labor como defensoras de derechos humanos. Mi nombre es Mari y soy integrante de Tzomeshuk, Mujeres Organizadas. Lo que hemos detectado es sobre de la mucha violencia, discriminación, y que eso se traduce en xenofobia hacia las y los migrantes, que eso los llega a colocar muy vulnerable a nuestras comunidades, porque no los dejan entrar, no lo aceptan, porque piensan que ellos traen enfermedades, son vandalismos o son malos, por eso no dejan entrar en nuestras comunidades. Mi nombre es Rocío, igual pertenezco en la organización de Tzomeshuk, Mujeres Organizadas. De igual manera, otro punto que hemos detectado, que es la negación a acceso a derechos, como es la salud, la educación y el trabajo. Un ejemplo que hemos visto y que hemos detectado acá en Las Margaritas es que muchas mujeres migrantes que han ido a solicitar el acceso a la salud acá en el hospital básico comunitario, les niegan tener el acceso a cualquier tipo de enfermedad que tengan. No les dejan pasar, porque como no son de acá, les piden que si tienen seguro popular, y que si no tienen esos papeles, pues no les hacen caso y no los dejan entrar. Igual en lo del trabajo, ellos buscan trabajo, pero igual no les dan ese chance de trabajar ahí, porque ellos piensan que son un peligro y que no pueden hacer un trabajo bien como ellos quieren. Entonces es muy feo acá que a todos los migrantes no les respeten esos derechos, que como cada uno pues tenemos. Pues igual la preocupación es grande acá en el municipio de Las Margaritas, porque desde que entra la Guardia Nacional se está creando un complejo de la Guardia Nacional, o construyendo una base militar, donde nosotros, porque intentaron aquí cerca de aquí de las oficinas de la organización, intentaron colocar la Guardia Nacional en un parque, y pues nosotros, toda la organización y mujeres, pedimos que se retiraran, porque es también peligro para nuestras hijas, para nuestros hijos, porque sabemos que en el 94 fue uno de los principales causas de violencia, fue uno de los principales causas de separaciones de pareja por la militarización. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí, el municipio está colaborando con la Guardia Nacional y tienen un trabajo en conjunto. Y pues lo que queremos es que realmente que la Guardia Nacional no esté cerca de nuestras comunidades, y no estén cerca de nuestra cabecera municipal, porque también pues
hay mucho peligro para nuestra población por los tipos de violencia o por el crimen organizado. Bueno, estas fueron las compañeras que nos mandaron el video. Nomás sepan que si alguien tiene una pregunta para ellas, se las haremos llegar. Y también recordarles que estamos pendientes de los comentarios en Facebook para la ronda de preguntas y respuestas, que será después de esta segunda ronda. Isa, me gustaría volver contigo, pero me gustaría volver contigo ahorita escuchando a las compañeras, que todos lo han dicho, pero lo quiero explicitar. O sea, si parte del feminismo se trata de detectar estereotipos, de detectar la manera en la que las personas son reducidas a una característica suya, de lo que escucho de todas es precisamente cómo en las políticas de mano dura, uno de los elementos clave es la estigmatización, o sea, desde la gente que parece mala, o sea, y que eso te justifica actuar, hasta la gente mala que está en la cárcel y que ahí debe permanecer. Y esto te lo digo, Isa, porque un poco ya yéndonos al contexto del COVID, me gustaría hacerte la pregunta de qué ha pasado con las cárceles en México y específicamente de qué manera los estereotipos que hay sobre las personas que están en la cárcel han condicionado u obstaculizado de alguna manera la posibilidad de que ellos tengan hoy el acceso a la salud, ¿no? O sea, estamos en un contexto de pandemia, estamos frente a un virus sumamente contagioso, ¿cómo afecta, o sea, tanto las cárceles y el virus, como todos estos estereotipos que hay en el contexto de la cárcel? Sí, Estefania, creo que ese punto que tocas es muy interesante. Para mí fue muy, muy doloroso, pero también muy ilustrativo el debate que hubo en el Senado sobre la ley de amnistía. Creo que lo platicábamos en cuarto tú y yo, pero yo he trabajado mucho el tema de estereotipos de género, pero creo que nunca había visto tantos estereotipos como el de estereotipo del delincuente, ¿no? Todo lo que surgió en esta plática, ¿no? De que no son mexicanos. Sí hay personas extranjeras, ¿sí? Pero esta idea de no son mexicanos, no son sujetos de derechos, por más que en México se supone que se castiga el acto, no a la persona, parece que en México se castiga a la persona, que tienes una característica mala, como lo que mencionaban las compañeras, y que por eso debes de ser, o sea, por eso te deben de combatir. Creo que eso ha sido además muy claro con las declaraciones de la Oficina de Presidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, diciendo que los delincuentes, la mayoría de los delincuentes realizan las tareas drogadas, realizan los crímenes drogados. Entonces, sin duda, yo creo que hay una serie de estereotipos que nos han, los vimos claramente en el Senado y lastimosamente no es solo en el Senado, sino que están en la sociedad y por eso hacen tan complicado que sean vistas como sujetas de derecho, ¿no? Y esto pues claro que se ha empeorado en el COVID. Yo creo que un poco, a ver, primero tenemos que partir, o sea, si queremos hablar de las cárceles en COVID, tenemos que partir de cómo están las cárceles en México, ¿no? Esta idea de la sana distancia es imposible cuando tenemos un 37% de las prisiones en México con hacinamiento. El 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de 5 personas. El caso más dramático es Estado de México, donde 37% comparten celda con 15 personas, ¿no? Además, la mayoría no tiene acceso, solo 30% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso al agua, no tienen acceso a artículos de higiene. Entonces, pues de principio las cárceles están en una situación donde es imposible mantener una sana distancia y la verdad es un foco como tal pues para que haya contagios. Y creo que, como bien dijiste, y yo comparto tu visión, COVID lo que está haciendo es que pongamos una lupa en este problema que ya hemos mencionado y que llevamos mucho tiempo, muchas en esta tarea de mencionar que el sistema carcelario no está funcionando. Y a mí me gustaría primero partir, antes de hablar de
que creo que tiene que ver con los estigmas que mencionabas, el tema de falta de información, para empezar, ¿no? O sea, es increíble que tengamos tardeadas todos los días donde nos den datos sobre todas las poblaciones, pero a la hora que haga una periodista una pregunta preguntando específicamente por personas privadas de la libertad, te digan que no hay una variable para ubicarlas. Esto me parece muy grave en dos sentidos, ¿no? Uno, en el sentido de que es población especialmente vulnerable por los datos que acabo de dar, y dos, es población que está a cargo del Estado. Entonces, el Estado debería de tener esta información, ¿no? Entonces, y además hay una segunda variable, ¿no? Tenemos aquí datos muy cercanos de esta red de mujeres liberadas que trabajamos, que ni siquiera les están dando datos a los familiares. Específicamente tenemos un caso en el Reclusorio Oriente de un hijo de una mujer con la que trabajamos, que su compañero de celda murió de COVID y él es diabético y ya lo contagiaron y no le quieren dar información y no le quieren dar servicio de salud, ¿no? Entonces, pues es muy grave y eso nos lleva un poquito el por qué, ¿no? Sí tenemos toda una parte de estigmas, toda una parte de estereotipos, pero también tenemos toda una parte estructural que no está funcionando, ¿no? Primero me gustaría hablar como de los dos mecanismos que desde X hemos analizado y los problemas que tienen, ¿no? Primero, pues tenemos la ley de amnistía, ¿no? Que es importante decir que esta ley, tenemos que recordarla, que se presentó en septiembre del año pasado y se aprobó por la Cámara de Diputados en diciembre. O sea, no era una medida aprobada en COVID. Sin embargo, al haber sido aprobada en el contexto de COVID y con el diálogo de que era para despresurizar las cárceles, pues esperábamos que empezara a funcionar lo antes posible. Llevamos 34 días hábiles que se publicó esta ley el 22 de abril y no tenemos una comisión. Entonces, y no tenemos ni siquiera datos sobre cuándo se va a nombrar esta comisión, que esta comisión lo que va a hacer es analizar los expedientes. Entonces, tienen 60 días hábiles, todo parece indicar que se van a ir hasta los 60 días hábiles mientras las personas siguen muriendo. Los datos que tenemos son, los únicos datos oficiales que tenemos como tal son los de la CNDH, que la verdad es que los números que presentan son bastante bajos, que dice que hay 150 personas contagiadas, de las cuales ha habido 31 defunciones. Sin embargo, desde X nos hemos dado la tarea de hacer una labor de monitoreo de medios, porque no tenemos de otra, no nos dan otra información, y por lo menos tenemos encontrados que hay por lo menos 330 contagios y 34 defunciones. Y esto nos lleva también a que hace falta promover las leyes de amnistía a nivel local, pero bueno, antes de que se me vaya el tiempo, quisiera hablar del segundo mecanismo que se me hace muy importante y que es gravísimo, que son los mecanismos que están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal para preliberar a personas que están en ciertos supuestos de vulnerabilidad, específicamente ahorita en el marco de COVID, personas mayores, personas con ciertas enfermedades. Y fíjense que desde X analizamos todos los acuerdos del Poder Judicial. Y oh sorpresa, si bien 23 de los 32 poderes judiciales, los jueces de ejecución, que son las instancias encargadas de preliberar personas, están funcionando, solo 8 de estos poderes reciben solicitudes de preliberación, pero solo uno de ellos recibe solicitudes de preliberación después del COVID. Entonces, pues no hay manera, o sea, tenemos casos, o sea, el viernes pasado Viridiana, que es parte de X, fue a Ciudad Judicial y nadie le recibía una solicitud de preliberación, ¿no? Y también de estos poderes, solo 6 de ellos conocen datos de contagios, de condiciones de internamiento. Entonces, vemos una desprotección total, tiene que ver con los estigmas, pero también tiene que ver con una estructura donde los poderes judiciales no están mirando a las personas privadas de la libertad. Si bien tenemos datos que sí se han liberado a personas, los datos específicos son las 250 personas en Ciudad de México, que de aquí tenemos datos y aquí es bien importante, y algún día podremos hacer un conversatorio sobre eso. Ninguna es mujer, y 1,835 casos en la Ciudad de México. Entonces, vemos que en los demás estados no están funcionando estos mecanismos y tiene que ver con esto, el estigma de no voltear a ver a las personas privadas de la libertad y pues son delincuentes, que se mueran. Entonces, con eso terminaría mi intervención.
Muchas gracias, Isa. Es que, o sea, son delincuentes literal, son delincuentes que se mueran, ¿no? O sea, y voy a retomar, o sea, esta idea, y que sí, a ver, me parece importante juntar los dos, o sea, tanto la narrativa que permite que este tipo de injusticias persistan, como todos los mecanismos que permiten que estas injusticias sucedan, ¿no? Desde ahí, otra vez, o sea, ahorita ustedes hablaban de en el nombre de las drogas. Cata, tú mencionaste, y voy a regresar contigo, ahora se ha sofisticado un poco la justificación del despliegue militar, donde ya no solo se habla del combate específico a las drogas, sino del combate a la delincuencia organizada, y hay toda una disputa sobre qué modelo, ¿no? Y creo que es una de las preguntas que constantemente se les hacen, que es ¿por qué los militares no? O sea, ahorita ustedes ya mencionaron que los militares realizan toda una serie de violaciones de derechos humanos, pero vivimos en un país en donde de cualquier manera la aprobación que tiene el ejército es enorme, y incluso los estigmas que tienen las policías son terribles, ¿no? Son de las instituciones que la gente menos respeta, menos quiere. Hasta podríamos hablar incluso de estereotipos de los policías. Es un poco para regresar a esto y que puedas continuar, Cata, con el tema del acuerdo. O sea, ¿por qué? O sea, más allá, y ahorita regresamos al acuerdo interamericano, ¿por qué es problemático el ejército con todo y las policías que tenemos? ¿Por qué de cualquier manera tenemos que tener cuidado con el ejército? Ya. Bueno, ahí yo creo que con los militares, como bien dices, hay algo que sucede que es similar a lo que mencionabas con las cárceles, ¿no? Sabemos que las cárceles son una política que no sirve para reeducar o para que se reinserten las personas, pero de todas formas insistimos en que haya penas más altas y más personas en las cárceles, ¿no? Hay esta especie de disonancia entre lo que sabemos que son las cárceles y al mismo tiempo querer seguir echándole más al sistema penal para que haya más personas que pasen por el sistema penal. Un poco funciona igual con los militares. Con los militares, ¿por qué no tener a los militares en la calle realizando las tareas de seguridad pública? Bueno, porque no funciona como una buena política de mejora de seguridad pública. Y lo podemos ver clarísimo. Uno ve en el 2006, teníamos históricamente el nivel de homicidios más bajos en el país. Hubo el despliegue militar y hoy tenemos, el domingo fueron asesinadas 171 personas, a pesar de que ya existe la Guardia Nacional y ya está el acuerdo militarista de López Obrador que permite el despliegue militar. Perdón, 117 personas. Y es el máximo en un día en todo lo que va del año. No es una política que funcione, ¿no? Entonces es interesante porque insistimos en implementar una política que simplemente no funciona. Y hay otra parte que me parece que es importante. Las Fuerzas Armadas fueron excluidas junto con las autoridades de salud de los recortes que se dieron en todos los niveles. Entonces, estamos quitándole recursos a la ciencia, a la educación pública, a la cultura, a la protección de áreas naturales, a la conservación de monumentos históricos, todo salvo el Tren Maya, Dos Bocas y las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Salud, ¿no? De nuevo, vuelvo a esta idea de defund the police. Aquí en México deberíamos de hablar de quitarle recursos a los militares para darle a estas otras instituciones que el López Obrador en campaña lo decía muy bien, necesitamos atacar el problema de raíz. Bueno, no utilizaría ese lenguaje bélico de atacar, pero sí necesitamos ver cuál es el problema que tenemos para la inseguridad. Necesitamos mejora en los servicios de salud, de educación, de distintas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí vuelvo a tu pregunta, ¿por qué el militarismo no? Y sobre todo, me parece que para esta discusión es importante saber a quién afecta el militarismo, ¿no? ¿A quién afecta este despliegue militar? En los datos que nosotros hicimos sobre el seguimiento de uso de la fuerza letal, es decir, personas que han muerto a manos del Estado, hicimos unas solicitudes de información a la Policía Federal, a la entonces Policía Federal, a la Marina, al Ejército,
cuando daba el ejército hasta el punto que dio información en el 2014, la Sedena reconoció que entre el 2007 y 2014 mataron a 3.900 civiles en enfrentamientos, ¿no? Luego nos enteramos que muchos de esos eran falsos positivos, enfrentamientos que en realidad no eran enfrentamientos y se hicieron pasar como tales. A la Policía Federal reconoció 725 víctimas mortales a manos de policías federales y la Marina 181, es decir, 1,000 personas que han muerto a manos de las autoridades federales en esta estrategia de seguridad que implica un despliegue masivo y no nada más mano dura, sino literalmente de enfrentamientos y de ejecutar a personas en las calles. Ahora, nosotros sabemos que esas personas no son cualquiera. La violencia estatal va dirigida en contra de ciertas personas específicas y son las personas más vulnerables, los jóvenes que provienen de los contextos más vulnerables. Yo había puesto por ahí unos datos que creo que los van a compartir en Facebook. En la encuesta nacional de población privada de la libertad que realiza el INEGI a las personas que están privadas de libertad en los centros estatales, les preguntan a las personas que si cuando fueron detenidas sufrieron algún tipo de maltrato. Bueno, el World Justice Program hizo una acotación de maltratos para tratar de meterlos dentro de una definición de tortura y encontró que 72, bueno, con los datos del EMPOL, 72% de las personas afirmaron que habían sufrido algún tipo de tortura o maltrato durante la detención. Es altísimo, 72%. Y esto es importante en dos sentidos. Lo primero es, cuando estamos pensando en políticas como las que implementó Jalisco, en el cual se instruye a los policías a utilizar la fuerza pública para las medidas de contingencia, para que las personas se queden en su casa o utilicen sobre cubrebocas. Bueno, tienes que tomar en cuenta quiénes son tus policías. En uno de los datos aparece ahí, Jalisco es, creo que el sexto estado en el país que más reporta violencia durante la detención por parte de las policías estatales. Bueno, ¿cómo es posible que un gobernador o que una autoridad emita estas medidas y estas instrucciones a las policías sin tomar en cuenta que el 70% de las personas que fueron detenidas por la policía en Jalisco sufrió algún tipo de violencia física durante la detención, ¿no? Es decir, no se puede simplemente instruir a las policías sin tomar en cuenta la realidad bajo la cual operan. Ahora, cuando vemos estos datos que parecen altísimos, son alarmantes, pero cuando vemos comparándolo por autoridades, es todavía más alarmante la violencia y el uso de tortura y de prácticas de abuso en manos de las Fuerzas Armadas. En el caso de las personas que fueron detenidas por la Marina, 88% de las personas que fueron detenidas por la Marina reportaron violencia durante la detención. 85% de las personas que fueron detenidas por el Ejército reportaron algún tipo de violencia. Y en el caso de la Policía Municipal, igual es alarmante, pero es mucho menor, 68%, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son detenidas? Yo, honestamente, aquí sí tenemos que hablar de diferencias de clases sociales y raciales. Yo voy en una carretera con mi camionetita Honda, con mi piel blanca y no tengo el mismo riesgo que tendría un joven que está en la calle con sus amigos, que está en una colonia afuera de la ciudad, ¿no? Los riesgos de las características de abuso que presentan nuestras instituciones de seguridad no son las mismas en toda la sociedad. Son mucho más para las poblaciones vulnerables, para las mujeres. Acabamos de ver el video en Ciudad Neza de las policías que detienen a dos chavitas en la calle y se las llevan y aparecen 2 días después con marcas en la piel, después de haber sido amenazadas y torturadas. Bueno, esa violencia no se ejerce de forma pareja en la sociedad y tiene rasgos de clase y rasgos raciales que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, es todavía más grave en las Fuerzas Armadas que con las policías civiles, y todavía más alarmante cuando no hay los mecanismos de fiscalización o de control que tendría que haber. El acuerdo que ahora permite que las Fuerzas Armadas realicen detenciones a personas no contempla ningún tipo de fiscalización o de control, ¿no?
solamente mecanismos internos. Y entonces, pues eso lo que está haciendo es poniendo a toda la ciudadanía en mayor riesgo, pero especialmente a la ciudadanía que ya tenía riesgos, a las mujeres jóvenes que vienen de colonias marginados, a los jóvenes que provienen de estos lugares. Entonces, sí es una irresponsabilidad enorme tomar este tipo de decisiones y es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es igual tener a la policía que al ejército en las calles. No, o sea, es que 9 de 10 detenidos por la Marina sufren tortura y 7 de 10 por la policía. O sea, y eso es importante. O sea, hay grados. Todo está mal, pero hay grados. Es que o sea, es alarmante, pues. O sea, incluso cuando ya has escuchado los datos, no deja de ser alarmante. Y ahí un poco, a ver, Ruth, quiero regresar contigo con dos ideas. O sea, por un lado, ustedes en CEDEM litigaron el caso que llegó a la Corte Interamericana, donde está el fallo que retoma nuestra Constitución, que dice que si sí vas a usar a estos soldados, a estos marinos, que por cierto no te han logrado reducir los homicidios, no han logrado reducir los delitos, y cuando los sueltas torturan, violan, etcétera, si sí los vas a usar, estas son las reglas, ¿no? Pero por otro lado también te quería preguntar, y retomando otra idea de Cata, esta idea que ahorita estamos viendo en Estados Unidos, donde los discursos abolicionistas cada vez son más potentes, de quitar el poder y los recursos de estos cuerpos. Te quería preguntar, por ejemplo, ustedes que dan acompañamiento a víctimas directas, indirectas de todas estas violaciones de derechos humanos, ustedes que han trabajado el caso de las desapariciones, vemos en el contexto de la pandemia, ya lo mencionó Cata, todo este trasquile de recursos en donde hay este decreto de recorte del 75% en la Administración Pública Federal, y una de las instituciones que se está discutiendo que si va a recortar o no es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha sido precisamente un triunfo, un logro de las familias, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte a los dos, pues, desde cómo lo han vivido, o sea, tanto esta parte de cómo regular, cómo fiscalizar estos monstruos que hemos desatado, y por otro lado, cómo lograr que la atención esté donde tendría que estar, del lado de las víctimas, de alguna manera. Bueno, primero, si yo supiera los cómo, cómo realmente poder enfocar el presupuesto en donde debe de estar. Nosotras siempre decimos esta frase de para comprobar dónde está el interés del gobierno hay que ver dónde está su presupuesto, ¿no? O sea, sin duda, más allá de los discursos, más allá de las narrativas que se manejen desde el gobierno, si una quiere ver realmente dónde están puestas las prioridades, hay que ver dónde está puesto el dinero, y en este caso, como ya lo has dicho, pues queda muy claro. Efectivamente, es muy lamentable esta posibilidad de tener un recorte para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque de por sí pues tampoco es que se diera abasto las comisiones con lo que ya tenían, ¿no? Y pues no existe como una justificación para estar haciendo este tipo de acciones, como ya se decía anteriormente, ¿no? Quitándole o dejándole este presupuesto a estas fuerzas de seguridad que ya hemos dicho no han funcionado. A nosotros nos parece que el grave problema, o sea, lo más grave, además de todo lo que ya se ha dicho acá, tiene que ver con que no se le vea un fin a esto, ¿no? Porque, les digo, esta política de militarización que se fue como consolidando cada vez más, sexenio tras sexenio, hoy el hecho de que no se esté invirtiendo un solo peso o no se estén invirtiendo esfuerzos serios, reales, en fortalecer a las fuerzas civiles, lo que está haciendo es perpetuando este modelo, ¿no? No hay ninguna expectativa de que esto pueda cambiar cuando termine este gobierno. Y yo creo que eso es lo más grave, o sea, porque incluso creo que sería medianamente más tolerable el decir, bueno, sí, vamos a seguir utilizando Fuerzas Armadas por las razones que sean. Hoy en día entiendo yo que el gobierno se sostiene mucho en esta idea
de seguir utilizando militares, no solo en el discurso de que las policías están corruptas o están coludidas, no solo en eso, sino también en el número de elementos que integran las fuerzas, ¿no? Y en la posibilidad de controlar como más una fuerza federal. Pero entonces lo lamentable es que al mismo tiempo no hay de ninguna forma la manera de fortalecer a la policía federal, a las policías estatales, a las policías municipales. No hay ninguna acción o programa que demuestre que con seriedad lo están haciendo. Entonces, al dejar esto así como lo están haciendo ahora, les digo, lo que va a provocar es que cuando termine esta administración sea todavía más difícil poder volver al esquema que estamos queriendo. Y esto incluye, por supuesto, este fortalecimiento que deberían de tener las policías, pues implica también el que tengan mayores recursos, ¿no? Para que puedan entrenar y capacitar mejor a sus cuerpos policíacos, que puedan recibir mejores condiciones de trabajo, que también esto tiene que ver, ¿no? Yo escuchaba el otro día en el radio una entrevista a unos jóvenes donde les preguntaban que se habían recién unido a la Guardia Nacional y les preguntaban que por qué se unían a la Guardia Nacional. Y decían que dentro de las posibilidades de educación que ellas tenían, era una mujer la que da la entrevista, le parecía que el sueldo era muy bueno, que era mejor que en otra instancia, que el servicio médico era muy bueno, y ahorita en tiempos de COVID a ella le parecía importante tener asegurada a su familia, a sus hijos, a sus hijos e hijas, porque era madre soltera. Entonces, todo esto, ¿por qué no estamos discutiendo de eso, no? ¿Por qué no estamos discutiendo con nosotras? Sí, pues puede ser, pero el gobierno, ¿por qué no está poniendo la atención en eso? En decir, bueno, ¿cómo transitamos a policías que realmente respondan, con fuerza civil, respondan a lo que México necesita para combatir la inseguridad, ¿no? Pero sí es muy lamentable, no solo la CEAP, también se está hablando de la posibilidad de quitar el fideicomiso, diferentes fideicomisos, y uno de estos también es el mecanismo nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? También hay por ahí una propuesta de quitar ese recurso, lo cual significan serios retrocesos, ¿no? Serios retrocesos. Entonces, no solo es el retroceso de la militarización en sí misma, sino el problema de cómo se están viendo afectados también otros logros que ya habíamos conseguido. Ay, me encantaría tener más tiempo, porque tú, Ruth, lo dijiste en la ronda pasada, y Cata, sé que esta es una idea que tú tienes muy pendiente, en donde la otra es que nos den policías civiles, pero que luego los empiecen a militarizar, que es lo que pasa en Estados Unidos, que son técnicamente policías, pero en las últimas décadas el equipo que traen, la inteligencia que traen, la tecnología que traen, la colaboración la hacen con los militares, ¿no? Y que tú lo mencionaste, Ruth, que luego lo que pasa es que exmilitares dirigen estas corporaciones. Entonces, bueno, ahí hay mucho que podríamos también seguir discutiendo. En esta última ronda me gustaría regresar con las compañeras de Tzomei-Shuk, que nos cuenten también. Ya hace rato nos compartían todas las políticas de mano dura, de criminalización que hay de las personas migrantes, y no solo, y esto lo dijiste tú también, Ruth, ahorita, de los defensores, las defensoras de las personas migrantes, y cómo estos problemas se han agravado o no con la pandemia. Entonces vamos a volver a compartir lo que las compañeras nos mandaron desde Chiapas. Muchas gracias. Bueno, en este tiempo de pandemia, nosotros hemos detectado o hemos observado las situaciones, porque pues empezaron a colocar filtros en el mercado, en el Parque Central, en las entradas del municipio, pero algunas personas de organizaciones que pues hubo inconformidad, porque también se violentaban mucho sus derechos humanos y había mucha discriminación, violencia, y pues hubo un momento que se soltó una agresión fuerte. Pero los que vinieron a intervenir fue la Guardia Nacional y la policía, pues muy poco participación.
pero los que sí estuvieron ahí interviniendo fue la Guardia Nacional, y sabemos que en este tiempo de pandemia ellos están alerta, están presentes, y cualquier momento que se necesiten ellos salen. Y cuando hay trabajos que debe de hacer la Policía Municipal, porque estamos entendiendo que es una intervención donde pueden calmar la gente, donde pueden llamarle la atención, pero no en un tipo de amenazo con arma, un tipo de amenazo con violencia, y eso es lo que hace la Guardia Nacional en los diferentes municipios, porque hay mucha queja en nivel estatal, la presencia de la Guardia Nacional, donde se ha colocado filtros y o cercos sanitarios, y por eso pues hay tanta violencia, pero también hablamos de violencia porque también el municipio está en coordinación con la Guardia Nacional. Tzomeyxuk forma parte al colectivo de monitoreo del sur, en donde también hay otras organizaciones que se encuentran monitoreando todas las fronteras del sur y del corredor central. En las reuniones que se han llevado a cabo con estas otras organizaciones, pues se ha plasmado, ¿no? Y nos han contado que la criminalización en otros lados es la misma, la Guardia Nacional sigue presente, no ha parado, está muy presente las detenciones hacia las personas. No sabemos realmente si las están llevando a las estaciones migratorias, pero si es así, conocemos que esos espacios son torturantes para las personas. También sabemos que no tendrían por qué estar deteniendo a niños y a niñas, pero lo siguen haciendo. Creemos que los migrantes no son delincuentes y que el gobierno debe hacer cosas a favor de ellos, que sean respetados como cualquier otras personas con derechos y que sean por igual. Desde Tzomeyxuk pensamos que todas las personas migrantes tengan un acceso a derechos para que ellos puedan seguir adelante en un mundo donde no haya discriminación ni criminalización y tampoco la negación en la salud, el trabajo y la educación. Creemos que ellos se merecen los mismos derechos que cada uno, porque migrar es un derecho. Asimismo, creemos que las personas en movilidades deben hacerlo por decisión propia. Sabemos que en muchas ocasiones no es así, porque se ven forzadas a hacerlo, pero en su tránsito debería ser libre, el gobierno no debería de estar reprimiéndolos y que tengan que pasar libremente, sin que la Guardia Nacional o Migración esté interviniendo. Y el fin último de todas las organizaciones pues es que las estaciones migratorias no existan. La política migratoria no deben violentar, criminalizar ni discriminar. Pues sí, abolir las estaciones migratorias, abolir las cárceles. Bueno, hemos llegado a las 2 rondas formales. Aprovecho esta ocasión para hacerles saber a las personas que todavía están a tiempo de mandar preguntas si las tienen a través de Facebook. Las estamos leyendo. A ver, yo me quedo y voy a usar mi privilegio de moderadora. A ver, les voy a compartir las 3 preguntas que hasta ahora tenemos. Creo que una es muy concreta para Ruth y es ¿quién propuso quitar el mecanismo que protege a defensores de derechos humanos? Otra me parece también importante y que creo que todas podrían hablar un poco porque creo que tiene que ver con los datos que dice los migrantes que ha asesinado la Guardia Nacional
el margen de error de esos datos debe ser un porcentaje alto, que para mí nos daría pie a hablar de luego la opacidad en los datos, la falta de confiabilidad en los datos. Pero la última, que es donde está mi corazoncito, que se la dejo a las tres, es qué hacemos, ¿no? Creo que ya han ido proponiendo distintas salidas para cada uno de los temas, pero yo invito, o sea, creo que hay dos discusiones y las estamos viendo justo otra vez ahorita en Estados Unidos y la estamos viendo con todo lo que ha pasado en México, ¿no? Esta idea de si no es el ejército, ¿qué hacemos con las policías? ¿No? Pero un poco también juntando, Isa, todo lo que en X se ha documentado, Cata también con las cárceles, es, a ver, más allá de lo punitivo, o sea, que creo que es la invitación más importante, o sea, cómo deberíamos estar siquiera pensando en los problemas. Esa sería mi invitación. Ahorita levante la mano quien quiera responder, empezar a responder, si vamos por... Levanten la mano a alguien que se aviente. Va. Listo. Bueno, yo brevemente para contestar lo del mecanismo, pues hubo un comunicado público que emitió el Consejo Consultivo del mecanismo y por este comunicado nos enteramos que es una iniciativa planteada por el partido de Morena, ¿no? Que lo último que sabemos es que al menos la dictaminación se detuvo, pero pues esto ya en sí es preocupante, ¿no? Que exista ahí. Y otra cosa que tenía apuntada y que me faltó comentar y que creo que tiene que ver con la pregunta que haces de qué cosas se tienen que ir haciendo, algo muy importante es de demostrar, creo que un aspecto fundamental para creer que realmente las cosas pueden empezar a ser distintas, es que el gobierno tuviera una seria intención de empezar a combatir las violaciones a derechos humanos que ocurren con las fuerzas de seguridad. Porque, como todas saben, como todas y todos saben, en México, dentro de los altos índices de impunidad que se manejan en este país, son mucho más altos, casi prácticamente hay total impunidad cuando se trata de crímenes cometidos por el ejército. Y menos aún se responsabiliza a personas con nivel jerárquico importante, ¿no? Las escasas sentencias que hay en nuestro país son de los autores materiales, es decir, de quienes al final lo único que estaban haciendo era ejecutando órdenes. Entonces, un buen principio, un buen inicio, y eso se pudiera hacer inmediatamente, y eso no debería de ser muy complicado, pero sí sería un mensaje importante para creer que estas fuerzas de seguridad tienen otras intenciones, como de garantizar y respetar derechos, sería empezar, pues, a sancionar los hechos que cometen, ¿no? Y ejemplo, digo, el caso de la sentencia Alvarado, es un caso que ni siquiera fue en la administración actual, por supuesto, dije que fue en 2009, y tampoco con este gobierno ni con este discurso se han hecho intentos serios por sancionar, ¿no? Con eso terminaría. Déjame nomás, van a cambiar de interpretación. Creo que ya puedo hablar. Bueno, ahí yo también creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y es difícil hacerlo así en 2 minutos. Pero sin duda uno tiene que pasar por conocer el historial de quienes cometen abusos, eso me parece que es evidente. En el caso del ejército y de las Fuerzas Armadas es particularmente difícil porque es casi como la historia de la Iglesia Católica en el cual quienes están a cargo de batallones o de cuerpos que cometen abusos, los cambian de lado y entonces pasan a estar a otro lado y no podemos realmente hacer un seguimiento. Y eso me lleva a mi siguiente punto, no se puede hacer un seguimiento, no se hace un seguimiento desde las instituciones de procuración de justicia, pero tampoco se puede hacer un seguimiento desde la sociedad civil. Tiene que haber transparencia, tiene que haber mecanismos de control, específicamente tiene que haber mecanismos de control independientes, autónomos, que realmente investiguen cuando hay uso de la fuerza y que podamos saber
si fue legítimo el uso de la fuerza y no simplemente lo que pasa hoy, ¿no? Que es básicamente las víctimas tienen que demostrar ante todas las adversidades posibles que hubo un uso ilegítimo de la fuerza, letal o no letal. Ese es por un lado. Y el otro tiene que ver con el paradigma mismo de seguridad que tenemos, en el cual está construido bajo esta idea de objetivos de ir por los peces más fuertes, de tener estas políticas de mano dura que básicamente son represivas, en lugar de tener sistemas policiales que lo que hacen es construir de la mano de la ciudadanía los objetivos que se quieran seguir, ¿no? Normalmente tenemos como indicadores de cuál es la eficiencia policial. Bueno, a ver, arrestos de cierto tipo, cumplimientos de órdenes de aprehensión. Bueno, y luego tenemos además esta idea de seguridad y el modelo de seguridad que está centralizada, entonces se decide desde el centro del país y se aplica para todos los estados, independientemente de que los problemas de seguridad aquí en Aguascalientes o en el norte del país o en el sur, en la frontera, sean muy distintos y que cada comunidad tenga necesidades distintas. Los buenos sistemas policiales funcionan de la mano de la comunidad, donde es la comunidad donde decide cuáles son los objetivos, y los objetivos tienen que ver con interacciones con la ciudadanía, no con detenciones, sino con interacciones con la ciudadanía, ¿no? Y entonces creo que ahí hay simple, o sea, en corto tenemos que repensar por completo el modelo de seguridad para pasar de uno represivo, basado en objetivos de eficiencia, a uno que tiene a la ciudadanía en el centro. Ahí nomás han sido todas tan respetuosas con el tiempo que lo bueno es que nos puede dar para una segunda ronda. Y quiero aprovechar, ahorita estamos hablando como algunas, sobre todo reformas concretas que se pueden hacer al aparato punitivo. Quizá ahorita si nos llegan más preguntas, pero en una tercera, cuarta ronda ya, pues incluso imaginar más allá del aparato represivo que se podría hacer. Pero bueno, con esto, entonces Isa, me encantaría, digo, ya empezaste a notar algunas de las cosas en las que han ido trabajando en X, pero me gustaría que profundices ahorita un poquito en si tuviéramos que cambiar algo de las cárceles o de nuestro sistema punitivo, ¿por dónde debería ir la discusión? Claro, bueno, primero quisiera responder un poco para que no se quede en el aire la pregunta que hicieron sobre los datos. Creo que es un temazo. Desde X preguntamos a todas las autoridades penitenciarias sobre, por ejemplo, cuántas mujeres con discapacidad tenían en prisión, cuántas mujeres LGBT tenían en prisión, cuántas mujeres extranjeras tenían en prisión, y los números que presentaban eran paupérrimos, y tuvimos respuestas, por ejemplo, que pertenecían a la comunidad LGBT, que eso no sabían qué era. La idea de discapacidad era totalmente contraria a la Convención de Personas con Discapacidad. Nos dieron respuestas, por ejemplo, que las personas con discapacidad eran mancas, unas cosas horribles, una invisibilidad total de la discapacidad psicosocial. Entonces, sin duda, el tema de los datos nos da para un webinar completo de datos, y Estefanía sería la experta. Pero sí, sin duda, sobre migrantes debe de haber una representación muy baja. En el caso de población penitenciaria lo vimos. Encontramos más entrevistas que los números que ellos reportaban sobre mujeres extranjeras en prisión. Entonces, debe de ser una subrepresentación. Ahora, ¿qué hacer sobre el sistema carcelario? Ahí me meto a un tema que me encanta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar, ¿no? Y yo creo que lo que decía Catalina es muy importante, ¿no? Ver quiénes son las personas que están en prisión. Y por eso yo cuento la historia de Gaby, y por eso es súper importante escuchar a las mujeres que estuvieron en prisión, ¿no? Porque cuando hablamos de números y cuando hablamos de estos estigmas y este imaginario del delincuente, por ejemplo, no sabemos que son las Gabys, no sabemos que son personas que realmente tienen una vida y que les están destrozando la vida, ¿no? Entonces, primero yo creo que sería muy importante ver las historias, ver quiénes están en las cárceles y preguntarnos si a esas personas son a las que queremos ver.
y ver claramente que esto no está reduciendo la inseguridad en México, ¿no? O sea, esto ha sido muy claro desde X y desde muchos movimientos. Hemos dicho, por ejemplo, la guerra contra las drogas, veamos los números. Los asesinatos, ¡pum!, para arriba. Las desapariciones, ¡pum!, para arriba. El consumo tampoco, si eso es lo que quieren, salvar a sus jóvenes, tampoco se ha reducido. Entonces, y eso también, y aquí me voy a ir un poco más allá de lo que hemos estado platicando aquí, es un llamado a las compañeras de los diferentes feminismos. Sí hay cierta tendencia a buscar lo punitivo como la única solución, ¿no? Y por eso tenemos feminicidio, prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y cuando vemos los números, vemos que, compañeras, la prisión preventiva oficiosa le afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que, si bien existe como esta tentación en un país donde existe mucha impunidad, no voy a decir que no, de ver las cárceles como la única solución, hagamos estudios para ver quiénes están en la cárcel por estas reformas, ¿no? Y ver qué le está haciendo al sistema. Por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que básicamente es prisión preventiva automática. No importa cuáles son tus condiciones, yo Ministerio Público, no tengo que probar nada, te vas a prisión. ¿Eso qué hace? Hace que el Ministerio Público se vuelva más flojo. No tiene que probar nada. Entonces, por una parte, metes a un montón de gente inocente a prisión, y por otra parte, vuelves a un sistema totalmente flojo porque no tiene que probar nada. Entonces, yo empezaría con cuestionar estas dinámicas, terminar con estas propuestas punitivas, esto que hemos discutido mucho y que tú lo has mostrado, Estefanía, tanto en datos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de meter el no pagar pensión alimenticia en el Código Penal. Hay en estados que hay más mujeres en prisión por eso que hombres. Entonces, ver los efectos de esas propuestas, ver los efectos de pensar que la cárcel es la única solución. O sea, nosotras también hemos documentado en un estudio que hicimos sobre medidas alternativas que los jueces realmente no quieren dictar medidas alternativas porque tienen un pavor a los medios de comunicación y a la gente, porque piensan que la única idea de castigo es la prisión. Y creo que aquí tendríamos que preguntarnos si realmente es lo que está creando una mejor sociedad, a quién está metiendo a prisión. Y creo que toda la plática que ya se ha mencionado aquí varias veces, pero todo lo que se está diciendo hoy en día en Estados Unidos, todo este movimiento abolicionista de prisión que está surgiendo, nos está dando muchas pistas, ¿no? Porque creo que aquí también tenemos un racismo que ya mencionaba Catalina, que están en las cárceles. Entonces, pues tomar muchas de estas ideas y cuestionarnos el efecto de estas medidas y irnos más allá de lo simbólico, porque muchos feminismos dicen, bueno, es que es simbólico, ¿no? Que esté ahí. Ok, es simbólico, pero ¿cuál es el efecto? Si estás destrozando vidas, si estás creando una sociedad más insegura, no es la salida, busquemos otra alternativa. Esas son algunas ideas, para la discusión. Cata, creo que tú querías intervenir y que nomás les lanzo otra de las preguntas que ahorita nos llegó y que creo que va al corazón, o sea, lo han estado respondiendo, pero va al corazón de lo que estamos hablando, que es cuáles son las propuestas desde las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar el discurso de la ley y el orden, que es tan popular en general y tan popular también en la pandemia, que respalda las políticas de mano dura, ¿no? Y que es aplaudida por la ciudadanía, porque también, digo, ahorita un poco estaban dando como medidas de política pública concretas, o sea, ciertos mecanismos que tenemos que tener, pero ahorita lo dijiste, Isa, o sea, hay un amor social por entre más años de cárcel, mejor. Si no están en prisión preventiva, están liberando delincuentes, entonces también es una parte narrativa fuerte, profunda. Entonces, si en esta última ronda que tenemos también les gustaría abordar, o sea, incluso los cambios narrativos que tendríamos que impulsar, ¿cuáles serían para lograrlo? Cata, empiezo ahora por ti. Yo más bien quería contestar porque estaba viendo en la publicación en Facebook que también hay algunas preguntas y alguien preguntaba ahí acerca de quién recibe las quejas de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía. Y quería nada más dar respuesta a eso.
En principio, bueno, hay dos mecanismos. Uno son las comisiones locales de derechos humanos, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dentro de las policías también puede haber las fiscalías que puedan recibir quejas. Una de las cosas que es muy preocupante del acuerdo que emitió el 11 de mayo el presidente López Obrador, que da facultades a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones y cateos, es justamente que no tiene un mecanismo de control y de fiscalización claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Todo lo que se establece es que en casos de faltas de disciplina van a ser los órganos de control interno quienes hagan lo necesario. Entonces, bueno, la Constitución sí prevé que si hay violaciones de derechos fundamentales en las que está involucrada una persona no militar, tienen que ser las autoridades civiles las que conozcan. Pero cuando no existe transparencia en los procesos, cuando no existe procesos abiertos, sino que se permite que todo se procese, cualquier violación interna se procese dentro del fuero militar, pues lo que tiende a haber son excesos en el uso del poder y más violaciones a las garantías individuales, y lo hace mucho más preocupante. Entonces, justamente el tema del acuerdo militar es ese, que no establece los mecanismos de fiscalización y de control que tendría que hacer según, además, el derecho internacional, como ya mencionaba hace rato Ruth. Ruth, ¿quieres decir una última cosa? ¿Estás bien? Sí. No, pues yo también escuchándolas y reflexionando mucho en lo que decía Isabel de cómo necesitamos repensar, creo que uno de los grandes retos está en lo que ella decía, ¿no? Y en lo que también tú retomabas de cómo permear también esta idea en la sociedad, porque como ya se decía, tienen gran respaldo por estas políticas de mano dura en general. Me parece que sí es muy generalizada pues la idea de decir duro con los delincuentes, qué bueno que se haga esto. De hecho, creo que por eso son tan populares, ¿no? Algunas reformas legislativas que tienden a esto toman mucha popularidad. Entonces, también como desde las organizaciones, pero desde otros espacios, cómo podemos también deconstruir esta idea que existe de mano dura. Y creo que ese es un reto importante y que también, como lo decía Isabel, ameritaría otro conversatorio y donde pudiéramos escuchar a otras voces más allá de las organizaciones, ¿no? Porque el problema es, como siempre, o como en todo, que estamos siempre las mismas hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, cómo en nuestra estrategia ayudamos a convencer a la gente de que la alternativa que nos están queriendo vender no solo no funciona, porque qué trágico que esto sea tan contundente, tan evidente, o sea, nadie puede poner en duda que las estrategias de mano dura no funcionan, nadie lo puede poner en duda de que hay un incremento, y sin embargo esto no permea a la sociedad. Entonces, eso nos impone a nosotras un desafío para poder como hacer de mayor alcance esta información a la sociedad. Eso sería todo. ¿Alguien quiere un último, así, un minuto? Isa. No, nada más, sumando, creo que lo que dice Ruth es súper importante. Creo que tenemos que salir del cuarto de eco. Tenemos que unirnos entre movimientos, sin duda. Por eso para mí fue tan interesante tener a las compañeras hablando de la situación de migrantes, ¿no? Porque hay muchas cosas muy parecidas que estamos viendo desde diferentes trincheras, ¿no? Entonces, un poco yo sí creo en la importancia de esto de unir movimientos, y de un poco yo en ese sentido creo que Catalina hace una gran labor y creo que por ahí deberíamos de hacer en sus columnas contando historias. Insisto, las narrativas son lo que ganan a la gente. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando con números, pero acompañado de historias. Y unir movimientos, creo que es importante, y dejar de hablar. Yo creo que haber unido a alguien que trabaja con migrantes a esta plática es súper útil para cambiar los paradigmas.
Sí, yo en la mañana participé en un foro que lo que decía una de las panelistas es que tenemos un sistema de seguridad en el cual se detiene para investigar, cuando deberíamos de los policías y las fuerzas de seguridad, las instituciones de seguridad deberían de investigar para detener, ¿no? Y creo que ese es también parte del problema. Nosotros estamos siempre con una idea del sistema penal que funciona en teoría, que es, tendría que haber una investigación para detener a las personas, y en la práctica y además también un poco la petición de los legisladores siempre es al revés. Hay que darles más flexibilidad a los policías para que puedan detener a las personas, para que así puedan investigarlos y acusarnos, ¿no? Y entonces siempre está en el discurso esta dicotomía entre los derechos fundamentales y la seguridad, y como si fueran dos cosas separadas. Y creo que eso es algo que nosotros también necesitamos lograr en el discurso, compaginar, para que podamos entender que no, los derechos primero no son algo que se le da a las personas que cometen delitos, o que las violaciones a los derechos procesales solamente le suceden a las personas que cometen delitos, sino que todos estamos ahí, ¿no? Que las protecciones son para todos y que los riesgos también son compartidos para todos. Creo que ahí vuelvo al punto. Un poco la idea es, bueno, a mí no me van a ejecutar arbitrariamente porque yo estoy en menor riesgo de que me pase. ¿Por qué? Pues porque no ando en malos pasos, o porque no tengo el prototipo, el fenotipo de alguien a quien detenga hasta, ¿no? Y creo que un poco es no nada más empatía, sino tratar de entender que las leyes no están para las otras personas, sino para todos. Y entonces, no sé, creo que parte del discurso que necesitamos entender es ese. Los derechos para todos y todas, y no nada más los derechos como excusas, o los derechos como oposición a la posibilidad de tener seguridad. Pues bueno, no, es que, a ver, un poco para cerrar, no quiero dejar de señalar lo siguiente. Creo que entre las tres han apuntado a una serie de reformas de política pública institucionales muy concretas que se podrían empujar si lo que queremos es empezar a controlar los monstruos que hemos ido creando. O sea, un poco una cárcel en donde hay, según los últimos datos de marzo, 205,000 personas privadas de la libertad, ¿no? Un ejército que ya está oficial y formalmente desplegado en todo el país porque lleva años ahí, pero sin ningún tipo de controles, policías también con sus problemas. Hay toda una serie de reformas que quien quiera tomar esa ruta se puede exigir. Aquí valga hacer una conexión también con lo que pasó el fin de semana pasado en Guadalajara. Para quien no sepa, una de las cosas que salió el año pasado fue finalmente la creación del Registro Nacional de Detenciones, que se supone que es un mecanismo que permite monitorear quién está deteniendo. Vimos el fin de semana que si no se usa, pues no funciona, ¿no? Cuando precisamente se trataban de ingresar los nombres de las personas detenidas, no aparecían. Pero valga señalar que en la ley nacional, la ley del Registro Nacional de Detenciones, en un transitorio se exceptúan a las Fuerzas Armadas de la obligación de registrar. Entonces, o sea, una es la discusión de que no jala, pero está tan arraigado que estas fuerzas no tienen controles, que incluso legalmente siguen estando en este régimen de excepción, cuando, como Ruth dijo claro, si las vamos a usar, hay toda una serie de reglas con las que no se están cumpliendo. Ahí nomás, para quien no sepa y tenga interés, CATA, que es parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, han estado buscando presionar, por ejemplo, que la CNDH y otras autoridades impugnen el acuerdo militarista que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si quieren también cosas muy concretas que hacer, ahorita es un momento de hacer esa presión. Pero nada, llevarnos un poco también, y con esto ya cierro, esa reflexión de hay algo más allá, o sea, porque lo hay, me quedé muy grabado, Cata, ahorita otra vez con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ha habido, vean redes sociales, una proliferación del trabajo que por décadas llevan haciendo abolicionistas, incluido, y esto me parece fundamental decirlo,
mucho del abolicionismo en Estados Unidos es de feministas de color, de feministas negras, de feministas latinas, de feministas nativoamericanas. Son las mujeres allá, las feministas allá, las que llevan reimaginando el paradigma de seguridad, el paradigma de justicia. Entonces, en estos momentos donde empezamos cada vez más, seguimos viendo los efectos de cómo no jalan las políticas de mano dura, sepan que sí hay todas estas ejercicios de imaginación de cómo repensar un sistema de seguridad que ponga en el corazón a las personas, que más que estar basado en la venganza, está basado en el amor. Y esto lo digo por la frase que le atribuyen a la feminista, bueno, la frase de la feminista Ruth Wilson, fue el nombre, Dios santo, pero es ahí donde la vida es preciosa, la vida es preciosa. Entonces, justo, y esto lo dice pensando en las cárceles, o sea, las cárceles que tenemos, ¿qué mensaje envían? Que la vida no es preciosa. ¿Qué mensaje envían las ejecuciones? Que la vida no es preciosa. Si queremos que la vida sea preciosa, tenemos que impulsar políticas que lo reflejen, ¿no? Ahorita ponemos el vínculo al artículo y les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Sepan que vamos a seguir con estos conversatorios, agradecerles a todas que se hayan tomado este momento. También les dejamos las redes sociales de nuestros panelistas para que les den clic y muchas gracias y bonita tarde.